Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo como siempre muy afectuosamente desde su canal de María Visión, esta bendita señal que es Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy vamos a analizar y a profundizar un poco más en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en lo que se refiere a la Iglesia como pueblo de Dios y además a la unidad de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia es una? Así que no se lo pierda, quédese con nosotros. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes aquí mandándoles un saludo también a nuestros amigos que están lejos, a nuestros amigos que están en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica y también en España y otros lugares de Europa. Un saludo muy afectuoso. Este es su programa Concilios y el día de hoy estamos analizando la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Fíjense. En este capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium se trata sobre la Iglesia como pueblo de Dios, pero en su relación con las personas que no han podido recibir el Evangelio. Hay que recordar que la mayoría de las personas, muy lamentablemente, a 2000 años de del nacimiento, de la encarnación, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, no han recibido el Evangelio. Y entonces, ¿cuál es la relación que tiene la Iglesia como pueblo de Dios con estas personas? Y entonces, este documento, que es documento del Concilio Vaticano II, pues va diciéndonos perfectamente cómo tenemos nosotros que ver, cómo la Iglesia ve, y nosotros como miembros de la Iglesia, a estas personas. Y entonces se refiere primero a los judíos que no han recibido el Evangelio. Y es muy hermoso porque dice que, bueno, pues los judíos recibieron un don, recibieron una vocación, y la vocación que Dios da y los dones que Dios da son irrevocables. De modo que la relación hacia la iglesia, de la Iglesia hacia estas personas, hacia el pueblo judío, pues es de tratarlos, de acoger y de evangelizar y de llevarles el Evangelio e incorporarlos a la Iglesia católica, que es la Iglesia de Cristo. Luego viene, en segundo lugar, que se dirige a los musulmanes. ¿Por qué a los musulmanes? Dice, bueno, pues porque nosotros tenemos en común con los musulmanes, pues que ellos recibieron la fe de Abraham y además también, bueno, tienen la fe de Abraham y además ellos adoran o también tienen una religión monoteísta, a un solo Dios, los musulmanes. Entonces, hay que dirigirse a ellos, evangelizarlos y tomando estos puntos que pueden ser pues comunes con la Iglesia Católica, lograr por ese camino la evangelización. Dice, luego en tercer lugar se dirige a todas aquellas personas que con mucha sinceridad en su corazón buscan al Dios desconocido. Y estas personas, bueno, pues movidas por una gracia actual, porque acuérdense que Dios no se limita a actuar exclusivamente en los miembros bautizados de la Iglesia, sino que puede dar gracias actuales a otras personas, como se las dio, por ejemplo, a San Pablo para convertirse de judío a cristiano. San Pablo no estaba bautizado como cristiano y, sin embargo, Dios, el Espíritu Santo, actuó en él y lo incorporó a la Iglesia Católica. Pues así, a estas personas que buscan sinceramente en su corazón a Dios, a ese Dios desconocido para ellas, pues también se dirige. Y luego, por último, dice que cuando el demonio aconseja a la gente, sobre todo la gente pues también que no está bautizada, la confunde. Y entonces va haciendo que poco a poco vaya adorando a las criaturas en lugar de a Dios. Entonces la mente de estas personas se va oscureciendo y conforme se va oscureciendo más,
quedan tan confundidos que ya no saben, entonces viven en la desesperanza, en la desesperación, con una incertidumbre espantosa. Yo realmente, pues, como he tenido la fortuna de ser bautizado, pues no me puedo imaginar cómo puede ser una vida sin Dios, sin Cristo, que cada día te vas acercando, te vas disminuyendo, te vas haciendo mayor, vas teniendo enfermedades y finalmente todo termine con la muerte. Entonces, estas personas que no han recibido el Evangelio y que además se encuentran ya confundidas porque el maligno se ha puesto a actuar en contra de estas personas, a malaconsejarlas, porque esa es otra cosa que hay que ver. El maligno, como lo vamos a ver en este programa, es realmente un ser que confunde, es un ser personal, y no nada más es el demonio Satanás, sino todas las legiones de demonios que son los ángeles caídos y que tratan de confundir a los hombres. Y si nosotros estamos debilitados en nuestra fe, los que somos bautizados, no acudimos a los sacramentos, o más aún los que no han sido bautizados, pues son víctimas de los engaños del demonio y por eso vemos que van cayendo de diferente forma en la idolatría. Entonces, la Iglesia Católica, como pueblo de Dios, que tiene a Cristo como cabeza y al Espíritu Santo como el alma que da unidad y vida, pues quiere acoger a todos los hombres, no nada más a los que ya están bautizados, sino a todos los que todavía no están ni evangelizados ni bautizados. Entonces, nosotros como católicos, como cristianos católicos, tenemos que tener una mente muy abierta y un corazón muy grande, ¿sí? A veces yo veo algunos hermanos católicos, y a lo mejor yo mismo he caído en estos errores, de decir, yo soy de Pedro, yo soy de Juan, y hacer grupitos, y nada más estos, y nada más los de aquellos, y los que se llaman así, los que se visten de tal forma. No, no, no. O sea, tenemos que ver que la Iglesia es una gran madre gigante que quiere acoger a todos. Y nosotros tenemos que ver, cuando vemos a una persona de otra religión, como lo dice aquí el documento, esta Lumen Gentium, cuando vemos a un judío, cuando vemos a un musulmán, cuando vemos a un pagano, cuando vemos a un, no solamente un pagano, sino a lo mejor a un confundido, o más aún podría ser a un apóstata, ¿sí? Apóstata, la apostasía, es negar la fe, ¿sí? Hay pueblos, hay varias naciones que habiendo conocido a Jesucristo, ya pues lo rechazaron, y eso ya no es neopaganismo, eso se llama apostasía, el rechazo total de la fe. La apostasía es peor que el paganismo porque el pagano está en espera de que le llegue el evangelio. En cambio, el apóstata ya lo recibió y lo rechazó. Sin embargo, nosotros como católicos y como iglesia tenemos que ver que la iglesia quiere salvar, porque Dios, el Salvador, quiere salvar a todos, absolutamente a todos. Entonces, cuando nosotros vemos a un hermano o a un grupo de hermanos, tenemos que pensar cómo podemos incorporarlos a la iglesia, no pensar cómo los excluimos porque ellos piensan diferente y cómo los sacamos y entonces ellos tienen otras cosas que nosotros no podemos aceptar. Esa actitud es totalmente en contra de un espíritu cristiano, de un espíritu católico que es universal. De hecho, un recto ecumenismo es justo el buscar cómo incorporar a la iglesia a todos aquellos que no están incorporados por diferentes razones. Entonces, obviamente, la distancia entre los musulmanes y los católicos es muy grande, ¿sí? Porque no es, claro, ellos tienen la fe de Abraham, claro, ellos tienen, bueno, dicen que tienen la fe de Abraham, ¿no? Ellos, desde luego, es una religión monoteísta, pero imagínense la cantidad de diferencias que tienen. Y sin embargo, vemos el Concilio Vaticano II en un intento de ver qué podemos encontrar en común para incorporarlos a la Iglesia Católica. Imaginen ustedes que Dios no puede querer que nadie se condene, y entonces no podemos excluir ahí. Por eso es tan delicado que nosotros seamos excluyentes de los demás, ¿sí? Hay que tener mucha caridad. También en este programa vamos a ver
como en la fe y la caridad es en donde estamos unidos como un solo pueblo de Dios. Ya el documento ha venido diciendo que es un solo pueblo, un solo rebaño. No son muchos pueblos, muchos rebaños, no, no, no. Aunque hay iglesias, cuando decimos las iglesias, se refieren a las diócesis. Son las iglesias pues particulares que están en diferentes lugares, que son, tienen a un obispo, ¿sí? O a varios obispos, son las diócesis, las iglesias. Pero además también estas iglesias quieren crecer, o sea, aumentar, que haya más iglesias. ¿Qué quiere decir? Que se abran más diócesis en los lugares donde no se ha podido evangelizar, donde no ha llegado todavía la palabra. Por eso los cristianos católicos somos fundamentalmente evangelizadores. Tenemos que evangelizar, esa es nuestra misión más importante, pero todo esto lo vamos a ir profundizando en este programa, así que quédese con nosotros. Ahora tenemos un corte, regresamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios y estamos analizando la Constitución Dogmática Lumen Gentium en lo que se refiere al capítulo de la Iglesia como pueblo de Dios. Les recuerdo que nuestras vías de comunicación son, pues, por vía Twitter. Tenemos mi Twitter que es @Philos, PHYLOS 1403, ahí lo tienen en pantalla para que lo tomen y los que tengan Twitter nos podemos comunicar por aquí. También tenemos pues el correo de concilios, concilios@mariavision.com para nuestros amigos que están lejos y que no tienen Twitter, y algunos que no tengan Twitter ni tampoco quieran mandar por el correo electrónico de concilios, podrían también entrar al Facebook en manuel.ocampo.ponce. Me pueden encontrar por Facebook también. Ya estoy recibiendo aquí algunos tweets y bueno, le mando un saludo a Teresita, le mando un saludo también aquí a la doctora Rosa Salgado Brito y también a nuestros amigos de España que nos están viendo. Bueno, vamos a continuar con el tema y ahorita estamos viendo justo cómo la iglesia como pueblo de Dios trata de acoger a todos los hombres. Y entonces tenemos que tener los católicos una mentalidad muy abierta, un corazón muy grande, pero no abierto al error, no abierto tampoco a la mentira, sino abierto a acoger a los demás, ¿sí? Y por eso el que evangeliza, lo más importante es el testimonio de vida. A veces por las ideas no se puede llegar y entonces el testimonio que demos nosotros y la caridad, que es el amor sobrenatural que Dios nos da para amar a los que no son católicos también, o a los que son católicos pero ya están en la herejía, en la apostasía o en el cisma, tratar de, a lo mejor, corregir, en algún caso fraternalmente, pero sobre todo tenemos que tener un celo apostólico muy grande por las almas, es decir, que no se nos escape ni una, no excluir absolutamente a nadie. Pero bueno, por eso hemos preparado aquí un material, pongan mucha atención, saquen su pluma y su cuaderno para que tomen nota de lo más importante y aquí lo iremos analizando poco a poco. Con los números 16 y 17 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, termina el capítulo segundo que trata sobre la Iglesia como pueblo de Dios. Y en el número 16 termina hablando sobre la revelación con el pueblo de Dios de otras personas que todavía no recibieron el Evangelio por varios motivos y al respecto afirma textualmente: en primer lugar, por cierto, aquel pueblo a quien se confiaron las alianzas y las promesas y del que nació Cristo según la carne, pueblo según la elección, amadísimo a causa de los padres, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Pero el designio de salvación abarca a aquellos que reconocen al Creador, entre los cuales están, en primer lugar, los musulmanes, que confesando profesar la fe de Abraham, adoran con nosotros a un solo Dios misericordioso que ha de juzgar a los hombres en el último día.
Este mismo Dios tampoco está lejos de otros que entre sombras e imágenes buscan al Dios desconocido, puesto que les da a todos la vida, la inspiración y todas las cosas, y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. Pues los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia y buscan con sinceridad a Dios y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con las obras de su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. La divina providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa, por su parte, no llegaron todavía a un claro conocimiento de Dios y sin embargo se esfuerzan ayudados por la gracia divina en conseguir una vida recta. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que entre ellos se da como preparación evangélica y dado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Pero con demasiada frecuencia, los hombres engañados por el maligno se hicieron necios en sus razonamientos y tocaron la verdad de Dios por la mentira, sirviendo a la criatura en lugar del Creador, o viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a una horrible desesperación. Por lo cual la Iglesia, recordando el mandato del Señor, predicad el Evangelio a toda criatura, fomenta encarecidamente las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos. En este punto 16 hay que destacar que el concilio menciona al maligno diciendo que con demasiada frecuencia los hombres son engañados por él, y veremos más adelante en el número 17 que vuelve a mencionar al demonio indicando cómo ha de ser confundido. Ahora se ha pretendido minimizar o incluso anular la existencia y acción del maligno, pero hay que recordar que el maligno y los demonios son seres personales concretos, formas puras que tienen la capacidad de engañarnos y que son dogma de fe. Y en el número 17 de la Lumen Gentium continúa afirmando textualmente: como el Padre envió al Hijo, así el Hijo envió a los apóstoles, diciendo: id y enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora de la Iglesia lo recibió de los apóstoles con la encomienda de llevarla hasta el fin de la tierra. De aquí que haga suya las palabras del apóstol: ay de mí si no evangelizare, por lo que se preocupa incansablemente por enviar evangelizadores hasta que queden plenamente establecidas nuevas iglesias y éstas continúen la obra evangelizadora. Por eso se ve impulsada por todos los medios para que se cumpla efectivamente el plan de Dios, que puso a Cristo como principio de salvación para todo el mundo. Con su obra consigue que todo lo bueno que hay ya depositado en la mente y en el corazón de estos hombres, en los ritos y en las culturas de estos pueblos, no solamente no desaparezca, sino que cobre vigor y se eleve y se perfeccione para la gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. Sobre todos los discípulos de Cristo pesa la obligación de propagar la fe según su propia condición de vida. Pero aunque cualquiera puede bautizar a los creyentes, es no obstante propio del sacerdocio el consumar la edificación del cuerpo de Cristo por el sacrificio eucarístico. Así pues, ora y trabaja a un tiempo la Iglesia para que la totalidad del mundo se incorpore al pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo en Cristo, cabeza de todos, se rinda todo honor y gloria al Creador y Padre universal. Pues ya vemos aquí que claro está este texto, estos textos de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y aquí también quiero puntualizar, ¿verdad? Aquí me están preguntando
¿Qué son las iglesias o las iglesias particulares? Repito que son las diócesis. Las diócesis son estas iglesias que tienen sus obispos y algunas pues su cardenal también, obispos, arzobispos y cardenales. Bueno, pero continuando con el tema, es importante también que veamos cómo la iglesia va acogiendo a otras civilizaciones que tienen elementos culturales distintos y entonces no se trata de suprimir todo en esas manifestaciones culturales, sino más bien de elevar eso y de incorporarlo a la Iglesia católica. Por eso es tan importante también que nosotros no tengamos una mentalidad. Hay mentalidades muy, ¿cómo les diré?, anquilosadas, porque el ser humano tiende, o tendemos todos los seres humanos, a querer que todo ya esté establecido y decir, no, ya esto es así, ¿no? Y ya que no cambia absolutamente nada, porque si se mueve tantito, siento que pierdo la estabilidad. Y eso no es, porque el Espíritu Santo siempre va reavivando, reanimando su iglesia, y entonces nos sorprende a nosotros con nuevas cosas. En lo fundamental, en eso hay cosas que no pueden cambiar en la iglesia, como son los sacramentos, los dogmas de fe, que a lo mejor la formulación puede decirse de una manera más perfecta, pero en sí el dogma no puede cambiar, ¿sí? Las cuestiones de moral, de ley natural, que ya están escritas en la naturaleza misma del hombre, esas nunca van a cambiar, pero en todo lo demás va cambiando tanto porque el Espíritu Santo, como lo dice muy bien el texto, a veces nos sorprende a nosotros y confunde al demonio. El demonio piensa que como están con esos ritos idolátricos y todo, ya los ganó y ya los perdió Dios. Y de repente, pues la iglesia llega, irrumpe y los acoge con amor, con cariño, con el testimonio de los misioneros. Por eso es tan importante las misiones, porque ahí tiene que ir con el amor, con el testimonio, la persona. Imagínense si a una persona que está en un pueblo, en el paganismo o en otra religión muy distinta a la religión católica, si le vamos a poder llegar y decir de un momento a otro toda la doctrina católica, todos los dogmas, pues imposible, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es nosotros vivirlo en nuestra persona para que por ahí, por el testimonio de nosotros, como lo han hecho siempre los misioneros, entre. Pero el misionero tiene que ser una persona que además acoja lo bueno que hay, porque no puede decir, lo mío es lo bueno y todo lo tuyo está mal, porque entonces eso que hace, pues abre una brecha muy grande y eso es ajeno al espíritu evangelizador. Este texto termina muy hermoso, pues diciendo, ¿verdad?, como todos unidos en el cuerpo de Cristo, con Él por cabeza y como templos del Espíritu Santo, al final vamos a dar todo el honor y toda la gloria a Dios Padre. Eso es lo que quiere Dios y esa es la misión de la iglesia. Pero bueno, tenemos un corte, no se vaya, regresamos. Pues estamos aquí analizando la Constitución Dogmática Lumen Gentium y ya estamos terminando, con esto se termina su capítulo 2, que es la Iglesia como pueblo de Dios. Y bueno, pues aquí vemos cómo la Iglesia entonces es un solo pueblo, un solo rebaño, un solo redil. Y entonces esto nos hace referencia a la unidad. Y la unidad fue perdida, la unidad de la humanidad, principalmente por el pecado. Por el pecado entró la división entre los hombres. Y por eso no hay otra forma de restablecer la unidad que Cristo mismo, ¿sí? Es Cristo el que restablece la unidad a través de su iglesia, de la iglesia. Entonces no puede haber unidad si no está Cristo y la iglesia, que es la forma como se restablece o se puede restablecer la unidad de una sola iglesia y de toda la humanidad entera en esta iglesia católica. Y dentro de los elementos de unidad tenemos una palabra, unos sacramentos y tenemos también pues la autoridad de la iglesia, la autoridad de Pedro, ¿sí? Una autoridad pastoral
Jesucristo mismo nombra a Pedro y a los apóstoles, a los obispos, y entonces estos son los medios externos de la unidad, que después tiene un medio fundamental, que es la caridad. O sea, la fe y la caridad, principalmente la caridad, que es el amor a Dios sobre todas las cosas, a nosotros y al prójimo como Dios nos ama. Ese es el elemento de cohesión, porque la caridad está muy ligada con el Espíritu Santo, que es el amor y que da unidad y vida, que es el alma de la iglesia. Entonces, por la caridad nosotros es como nos unimos en un solo cuerpo, en una sola iglesia, con una fe, por medio de una palabra, unos sacramentos, el bautismo y principalmente la Eucaristía, porque ese es un sacramento en el que Dios va por nosotros y nos incorpora a la iglesia católica a través del alimento que es el pan. Pero bueno, ustedes se preguntarán, tanta unidad y vemos tantas divergencias luego en la iglesia. Ya un padre dijo una cosa, ya un obispo dijo otra, otros grupos de obispos en quién sabe qué país ya aceptaron cosas que estaban prohibidas por la moral cristiana. ¿Dónde está entonces la unidad? ¿Cómo podemos nosotros confiar en que la iglesia es una? Porque ya sabemos que la iglesia es una, como lo dice el credo, santa, católica o universal y apostólica. Y hoy nos vamos a enfocar en la unidad, después en la santidad católica, apostólica, eso será en otra ocasión. Pero ahorita la unidad. ¿Cómo podemos hablar de unidad si estamos viendo tantas divisiones, tantas cosas dentro de la misma iglesia a veces? Entonces, bueno, pues pongan mucha atención en este material que hemos preparado para que podamos aclarar estos puntos. Una vez terminado el capítulo 2 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia como pueblo de Dios, vamos a resaltar algunos aspectos en lo que se refiere a la unidad de la Iglesia. Porque hay que recordar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, y en lo que se refiere a la unidad, sabemos que Jesús expresó su deseo de reunir a todas las ovejas en un solo redil, tal y como se expresa en Juan 10:16, y en la oración sacerdotal que aparece en Juan 17:21. En efecto, la unidad de la Iglesia es ante el mundo un signo para la fe, que tiene su principio en la unidad de la Trinidad. La unidad de la humanidad, creada por Dios para participar de su vida, se rompió por el pecado, pero Cristo ha hecho posible la unidad de la Iglesia. Por eso, el concilio sostiene que la Iglesia es instrumento o sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La realización de esa unidad tiene como agente principal al Espíritu Santo, que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia, realizando esa admirable unión de los fieles y de todos en Cristo, que es el principio de la unidad de la Iglesia. Por eso, el Espíritu Santo se ha llamado con razón alma de la Iglesia, y los medios para unir y vivir en la unidad son la palabra de Dios, los sacramentos y la autoridad pastoral. La fe no es solo la aceptación de unas fórmulas, sino también la adhesión personal a Cristo. La fe, además, no es un hecho meramente individual, sino más bien eclesial. Somos también una unidad de culto, en cuanto que somos una liturgia, un sacrificio de alabanza dirigido a Dios. Se trata de un movimiento de Dios hacia nosotros. El misterio de la encarnación de Dios se perpetúa en los sacramentos, de modo que por medio de ellos entramos en contacto con el acontecimiento único de salvación que es Cristo. Esta es la unidad que prosigue en el culto, particularmente en el sacramento de la Eucaristía, que simboliza y realiza la unidad del cuerpo místico de Cristo. También el ministerio es fuente de unidad, no en el sentido de que los ministros comuniquen la unión con Cristo como lo hace el bautismo o la Eucaristía, sino en el sentido de que representan a Cristo, a quien el Padre ha constituido como principio de unidad. Más adelante, en el número 18 y 23 de la misma Lumen Gentium, el concilio afirma que Jesucristo puso al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro e instituyó
en la persona del mismo el principio y el fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y comunión. Y afirma que el romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de fieles. Por su parte, los obispos son principio y fundamento visible de la unidad de las iglesias particulares o diócesis. Pero la unidad de la Iglesia no queda reducida a estos medios externos, sino que ha de ser también una unidad en la caridad, que es el vínculo perfecto de unidad que supera la visión puramente humana de las cosas y hace de los hombres una auténtica fraternidad en Cristo. Sin embargo, todo esto parece chocar con la cantidad de divergencias y cismas que se han dado en la Iglesia desde un principio, con la realidad de la tensión entre la unidad y la diversidad, con la triste realidad de una separación consumada en diversas iglesias y comunidades. Por un lado, existen las legítimas diferenciaciones de las iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, permaneciendo íntegro el primado de Pedro, o bien como la liturgia de los orientales católicos, que celebran la misma Eucaristía que nosotros con una sensibilidad cultural y mística diferente. Pero por otro lado, no se puede negar que ha habido disensiones desde un principio. Ha habido y existe la herejía como negación de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Ha existido y existe la apostasía, que es el rechazo total de la fe cristiana, y el cisma, que es el rechazo de la sumisión al sumo pontífice o a la comunión de los miembros de la Iglesia a él sometidos. Tampoco se puede negar que hay sacerdotes y hasta obispos que enseñan una cosa y otros que enseñan otra en temas de fe. Pero aún con todas estas realidades, la Iglesia de Cristo sigue siendo una, y el medio para encontrar la unidad de la Iglesia es encontrar la fe predicada por los obispos en comunión con el Papa. Si un obispo o sacerdote no predica esa fe, simplemente él se desune, pero la Iglesia sigue siendo una. El que sacerdotes, teólogos o incluso obispos no comulguen con la fe de todo el pueblo de Dios interpretada auténticamente por el magisterio de los obispos unidos al Papa, no impide que la Iglesia siga siendo una. La única Iglesia de Cristo subsiste allí donde el Papa y los obispos conservan visiblemente la continuidad y la unidad de fe con los orígenes. Por eso, es imposible demostrar que se haya perdido la unidad de la Iglesia, porque la unidad se sustenta en la apostolicidad. Allí donde están Pedro y los apóstoles, allí subsiste indefectiblemente la unidad de la Iglesia. Llevamos 2000 años de cristianismo y la Iglesia puede decir que mantiene la misma fe que al principio. En el último cisma, que se dio en el contexto del Concilio Vaticano II, Monseñor Lefebvre no aceptó ciertas cosas del Concilio Vaticano II, como el derecho a la libertad religiosa, que consiste en que todo hombre tiene derecho a seguir en conciencia la religión que juzga verdadera sin ser molestado, ni privada ni públicamente. Pero si pensamos un poco, los lefebristas no aceptaron este derecho natural que sin darse cuenta ejercen. La pérdida de la unidad se realiza no solo cuando alguien se aparta de un dato de la fe, sino cuando alguien cree poder mantener la pureza de la fe al margen del órgano de la unidad que Cristo puso al frente de su Iglesia, que son los obispos en comunión con el Papa. Pues aquí vemos tantos casos que hay en la Iglesia Católica, tantos miles de casos en toda la historia de la Iglesia y en estos tiempos actuales de obispos, de teólogos, de sacerdotes que andan promoviendo cosas que están fuera de la fe. Y entonces, ¿cuál es la situación con respecto a ellos? Está clarísima, ¿sí? Nuestra fe está en los obispos en comunión con el Papa, pero no los obispos actuales todos juntos en comunión con el Papa, sino con todos los obispos y todos los apóstoles de todos los siglos de los 2000 años de la Iglesia y de los que vengan después, es decir,
es una visión trascendente y sobrenatural la que hay que tener, de modo que si un obispo, un grupo de obispos o todos los obispos a lo mejor de una época estuvieran en contra de la doctrina de la fe, pues se separan ellos, pero de todas maneras la iglesia sigue siendo una. Los que se separan son ellos, por eso nosotros tenemos también que tener pues la responsabilidad de formarnos para saber cuándo a lo mejor alguna de estas personas pues se desune. Y entonces aquí se ve muy claro dos cosas muy importantes. La primera es que donde está Pedro y los apóstoles en comunión con la misma fe que se ha profesado 2000 años, ahí está nuestra unidad de la iglesia. Y donde no está, pues ahí no. Ahora, tenemos también tres asuntos que son la herejía, la apostasía y el cisma. La herejía, negar una verdad de fe. La apostasía, negar toda la fe. Quien niega una, en el fondo niega todo, porque ni modo que Dios se haya equivocado en una cosa y en lo demás no. Y luego el cisma, que no es herejía ni apostasía, pero es no estar de acuerdo con esta autoridad pastoral o con lo que une a todos los cristianos, como pasó con el caso de Monseñor Lefebvre, que fue también problema provocado dentro del Concilio Vaticano II y que, como lo dice el texto muy claramente, por querer cuidar la pureza de la fe, no se fijó que estaba en contra del órgano de unidad de la iglesia que instituyó el mismo Jesucristo en la autoridad de Pedro y de los apóstoles. Por eso hay que tratar de formarse muy bien para no caer en este tipo de errores. Pero bueno, tenemos un corte, regresamos, no se vayan, acompáñenos. Ya estamos aquí de regreso y bueno, pues no sé si se dieron cuenta del derecho natural a la libertad religiosa. Este derecho, los derechos naturales, ¿en dónde están? En la misma naturaleza humana. Y no hay que pensar que este derecho es derecho a equivocarse, porque no hay derecho al error, no hay derecho a equivocarse. Pero sí hay derecho a que, como la conciencia humana es tan compleja, y a veces la evangelización no ha podido llegar a todas partes como debería de ser, entonces en conciencia muchas personas viven pues equivocadas, ¿sí? Y entonces esas personas pues que viven en el error tienen derecho no a estar equivocados, sino a que se les respete y siempre y cuando no hayan recibido la evangelización adecuada. Entonces, sin ser molestados, ¿a qué se refiere? Molestar es en sentido negativo, es decir, burlarse de su fe o excluirlos de alguna manera, sino más bien, por eso les digo que para nosotros los cristianos es muy importante el testimonio personal, porque a estas personas también hay que acogerlas. Y entonces el derecho a la libertad religiosa, que es un derecho natural, implica que pues, la persona puede estar en ignorancia invencible y entonces tiene que obrar conforme a su conciencia, porque si no, con respecto a qué la va a juzgar Dios. Imagínense este mar de confusiones que es el mundo y luego los católicos que no cumplimos y que tenemos más responsabilidad por no cumplir nuestras funciones de evangelizadores, porque todos tenemos que evangelizar adecuadamente. Entonces, esta libertad religiosa, pues es que si la persona ya nació en un lugar donde no ha llegado la fe, donde no llega el evangelio, bueno, pues tiene que ser respetada. Ahora, también que esa persona puede pues estar convencida invenciblemente de ese error y entonces, y aunque sean los lefebristas, ellos mismos están ejerciendo ese derecho y hay que de todas maneras quererlos. La iglesia, por eso, fíjense ustedes, se une en la caridad, ¿sí? La caridad es el vínculo perfecto de unión, el amor, eso es lo que nos debe unir. Y después del amor, porque miren, nadie ama lo que no conoce, pero como Dios es un ser que trasciende tanto al intelecto humano, decía, por ejemplo, Santo Tomás, que en cuestiones de Dios es más perfecto amarlo, aunque no lo vayamos conociendo hasta después, poco a poco, en el amor. Y entonces no excluir, ¿sí? Lo importante de este mensaje es que Dios quiere que todos se salven y que nosotros tenemos que buscar incorporar
no incorporar los errores. Eso sí sería un grave error. Pensar que es, pues entonces vamos a aceptar movernos en la superficialidad y como si todas las religiones fueran iguales, como decía Karl Rahner. No, eso no es. Hay que llegar a la profundidad y ver que la única medio de salvación es la Iglesia Católica y que la única depositaria es la Iglesia Católica, pero que hay que acoger a todos y tratarlos de incorporar, y para eso tenemos que tener un celo apostólico y un respeto muy grande por las civilizaciones, por los elementos culturales distintos. Me preguntan, ¿por qué ahora hay otras músicas que no son el canto gregoriano si ya había el canto gregoriano? Porque el Espíritu Santo no lo vamos a meter en una casillita de que ahora nada más va a ser este canto y de que ahora nada más va a ser todos los elementos que son accidentales, accesorios y que pueden ser modificables. De hecho, se pueden modificar y se modifican y se seguirán modificando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y el mensaje tiene que llegar de una manera adecuada a todos, no nada más a los de una época, de una cultura, de una situación, de un contexto histórico, sino de muchos contextos históricos, y por eso hay que tener un corazón grande, aunque los principios deben ir bien establecidos y los pilares de nuestra fe, los fundamentos, los tenemos que tener teóricamente bien puestos para no, en este intento de abrirnos, pues nos abramos a los errores y entonces al rato estemos haciendo, como sucede también en las misas, cosas que no son propias y que están fuera de los elementos fundamentales que debe tener la misa. Pero bueno, no hay que escandalizarnos. Acuérdese que si un sacerdote, si un religioso, si un laico, si un teólogo se desvía, el que decide es un es él, pero la iglesia sigue siendo una. La unidad de la iglesia no se acaba porque uno se salga en la liturgia, en la doctrina, en la moral o en lo que sea. Bueno, pero fíjense, hemos llegado al final del programa, se fue rapidísimo como siempre. Esperemos que nos sigan acompañando y que se queden aquí con la programación de María Visión, porque tenemos muchas cosas interesantes en los otros programas también. Muchas gracias y hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.